Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos. Muy buen día, nuevamente aquí en su programa La Biblia y los Derechos Humanos. Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando, a todos los cibernautas, a todos los radioescuchas también, y queremos seguir agradeciendo que ustedes nos sigan atendiendo y compartiendo también sus experiencias, como nosotros a su vez lo hemos estado haciendo en cada emisión. El día de hoy tendremos el tema Sanando el alma de creencias obligadas y heredadas. También invitando a que sigan participando en sus comentarios, en sus llamadas telefónicas o haciendo algún comentario en la parte de abajo, dándole like también y siguiéndonos en estas emisiones. Hermano Ángel, muy buen día, ¿cómo está usted? Bien, hermano Roberto, buenos días a todos aquellos interesados en descubrir y estar meditando, reflexionando sobre derechos y necesidades del ser humano. Y algo muy especial es que desde la creación, desde el Génesis, encontramos que hay principios y declaraciones que a veces sin tomarles en cuenta ya representaban, ¿sí?, un derecho humano que se consolidaría cientos o miles de años después. Buenos días a todos. Seguiremos con ustedes compartiendo todas estas reflexiones en nuestra cuenta de YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestra página, y que nos sigan escribiendo al correo en centrocristianocomunión8@gmail.com. Así es de que seguiremos con la misma dinámica como en cada emisión, donde se estará leyendo el texto y haremos cada uno, el hermano Ángel y un servidor, haremos una reflexión en torno al texto y después iremos concretando también esta reflexión. Así es de que, pues, hermano Ángel, pues empecemos con tu comentario, la lectura y así nos continúa. Bien, encontramos en esta parte de la escritura este pasaje que trae mucha información acerca de un acontecimiento que en los últimos años ya del gobierno, podríamos pensar, ¿verdad?, de la dirección, de la conducción del pueblo hebreo, del pueblo de Israel en Canaán a través de Josué. Como después de 40 años en el que entran a la tierra prometida, 40 años en el que conquistan, 40 años en el que se empieza a ver una contradicción en cuanto a lo que a veces las leyes establecen, cuando que la realidad es otra. La ley decía que no se debían de mezclar. La ley decía que no deberían de tomar dioses ajenos. La ley decía que tenían que evitar entrar a lo que en cierto momento era la idolatría. Eso es lo que decía la ley. Pero hay que situarnos en que una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Las leyes se hacen exclusivamente para condicionar. Las leyes se hacen para apresar y en cierto momento para manejar conductas o actitudes. Pero es muy diferente cuando el hombre empieza a manifestar su naturaleza. Y aquí sucede algo curioso en este pasaje, porque si vamos precisamente a la lectura que usted citó, que es Josué capítulo 24, en el versículo 15, esta declaración de Josué contradice totalmente lo que en algún momento dado la ley establece. Dice Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Partimos de esta cita para poderlo descontextualizar y en algún momento dado situarnos en esas palabras, porque traen realmente un impacto que en cierto momento es digno de analizar, y el efecto que pudo haber causado en las mentes de las personas, de los hebreos, escuchando a Josué. Y en este caso es lo que trataríamos ahorita en este tiempo, desde el punto de vista nuestro, que analizamos y que reflexionamos sobre citas bíblicas que reprimen o liberan a la persona en cuanto a su derecho humano. Es importante otra vez situarnos desde el derecho humano que hemos comentado, que tiene que ver con una cuestión del derecho a la salud. Y hablar de salud, estamos hablando de la palabra que se utiliza en la Biblia, del soterio, que implica un bienestar para la persona, estar saludable, estar salvo. Pero esta salvación no es meramente una cuestión de un ente o de algo que no se ve, sino tiene que ver con cuestiones del alma misma también, cuestiones del espíritu, cuestiones del cuerpo, cuestiones que a nosotros nos implica, y esto también tiene que ver el derecho a la salud como parte necesaria del bienestar para el ser humano. Entonces, partiendo de eso, nosotros empezamos a extraer del texto la palabra de Dios. Como hemos visto, a veces no podemos tomar el texto de una forma literal, sino que este texto nosotros lo tenemos que reinterpretar, mirando sí su texto, sí su contexto, pero a la aplicación de la realidad. O sea, es mirar la realidad en la que nosotros nos estamos encontrando, ¿sí? Pero también el texto que no esté dañando más las conciencias de las personas. Y hablar de este texto de Josué, precisamente estamos hablando de este recorrido que habían tenido casi la misma repetición y los mismos sucesos y acontecimientos que Josué hizo, los mismos que Moisés. Parecen ser nuevamente como una copia, pero le dan otros tintes. O sea, esto quiere decir que se tiene que ver también con otra vista, con otra visión. Y aquí con Josué hay una transición con los amorreos otra vez en unos pueblos de multicultura. Hay unas comunidades multiculturales, y aquí otra vez, ¿no? Una elección que Dios les da. Ustedes elijan ustedes mismos, ¿a quién van a servir? Para mí es una de las palabras muy, muy claves, porque quiero decir que en la actualidad nosotros seguimos viendo un tradicionalismo y otros son una tradición. Esto es la tradición, la fe viva de los muertos, así le he puesto. La tradición, la fe viva de los muertos, el tradicionalismo, la fe muerta de los vivos. Esto es que unos siguen practicando tradicionalismo porque eso les enseñaron, eso hubo un legado, pero que no sirve para nada. Y hay una tradición que se mantiene, que fue también heredada por personas que nos han dejado y ha sido muy sana. Citándonos un poquito en el contexto y en las condiciones en las que el pueblo de Israel pasó sus 40 años, primero sus 400 años en Egipto, con una ley que pues no podían ellos hacer nada porque era una ley impuesta por los egipcios. Salen al desierto y entonces se someten a una ley ya un poco más cargada a una cultura hebrea, pero sigue siendo una ley impuesta, en el cual no tenían, si acaso muy poco, contacto con los demás pueblos. Pero de alguna forma
Moisés quiso contrarrestar la poca o mucha influencia que pudiera tener otras naciones sobre el pueblo de Israel en cuanto a las leyes religiosas. Así que procuró muy bien un cerco durante 40 años para crear una conciencia, ¿sí? Una conciencia manipulada en la gente de que no debían tener otros dioses, de que solamente Yahweh, de que solamente Yahvé, de que solamente Jehová era el único Dios al cual deberían de servir, y todos los demás dioses y las demás prácticas religiosas de los pueblos realmente eran anatema, eran maldición. Entonces empieza a meter una especie de obligación y miedo a la vez, que ese es el éxito de las religiones, y ese es el éxito de sacar de contexto y sacar una exégesis exclusivamente puesta en dogmatismos. El dogma es bueno, pero el dogmatismo es perverso. Entonces hay que poder diferenciar. Cuando llega un momento en que la ley ya no podía soportar la obligación ni el autoritarismo, porque ya se estaban mezclando entre los diferentes pueblos de Canaán, ¿sí? Aquí es donde hay una lucha entre lo que es el derecho, los derechos. La ley viene a representar el derecho positivo de decir este es lo que debe de cumplir el pueblo. El derecho positivo obliga a cumplir leyes para supuestamente mantener la cohesión del pueblo o preservar intereses particulares de ciertos líderes. Entonces establece el derecho positivo. Mas el derecho natural no puede permanecer subyugado, no puede permanecer enterrado. Tarde que temprano el derecho natural florece. Y en tanto los 40 años del pueblo de Israel estuvo enterrado, estuvo reprimido el derecho natural, porque no tenían derechos naturales. Cuando salen, encuentran pueblos que practicaban una sociología diferente, y viene ese sincretismo. Entonces da cuenta Josué que ya era demasiado el quererles imponer una ley que solamente siguieran y cumplieran con la adoración y la creencia y la sumisión a Jehová. Ahí ya se da cuenta. Y por ahí alguien dice que la experiencia no es lo mismo cuando son jóvenes o cuando ya las canas. Josué ya iba a morir en ese tiempo cuando él dictó estas palabras, ¿sí? Y me impacta eso que dice, ¿sí? Si bien les parece, ¿ah?, servir a otros dioses, háganlo. Pero todavía reflexiona y dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Aquí entonces ya está dando una libertad, ¿sí?, como la que Cristo también da, ¿sí? El que me quiera seguir, ¿sí? Entonces, tome su cruz y sígame. Sí. El que me quiera seguir. El que no me quiera seguir, tome otro tipo de cruz, tome otro tipo de función, siga otra enseñanza. Esa es la libertad que en algún momento Josué inicia aquí, que finalmente, si estuviera Moisés, le hubiera mandado colgar por haber dicho, si bien nos parece, si no, sirvan a los dioses que quieran. Sí, es importante poder citarnos también en esa área de que Josué está replicando lo heredado, lo que vio, lo que enseñó por parte de Moisés. Lo importante ahorita también es esa libertad de conciencia que está teniendo Josué para poner como un abanico de posibilidades en ese terreno de Canaán, donde la apertura es increíble en creencias. Para mí es muy importante poder hablar de la libertad de conciencia que en ese momento Josué les está marcando ahora a un pueblo. Porque él sí había seguido los lineamientos y patrones de conducta que el mismo Moisés había establecido. O sea, él estaba en ese marco.
Pero pues llega el momento en que él sí, usted lo marca por la edad, por la experiencia, es bueno poderlo decir, aunque también vemos si se repite la historia él está repitiendo la historia de Moisés, él tiene que ver también, él tuvo que haber visto, bueno, y ahorita lo voy a citar, él como también tiene sus propias experiencias, y esto también lo hace modificar roles diferentes a los de Moisés. Entonces esta experiencia acumulada, y hablo de experiencia, su relación con Dios mismo o con la divinidad, lo hace decir estas palabras: elijan ustedes mismos, hay una diversidad aquí, elijan ustedes. Si ustedes eligen a los dioses de las amorreas, o sea, tampoco está terminando un solo dios, sino la diversidad de creencias o divinidades, o a su dios, o a los dioses, o a sus antepasados, o a los dioses de sus antepasados. También está marcando una diversidad de dioses que sus propios antepasados o seguían desde Egipto hasta la actualidad. O sea, aquí me está marcando, o nos está marcando, que este pueblo, aunque monoteísta por ley, muchos seguían creyendo en otros dioses de Egipto. Entonces, esta cuestión plural que habla Josué también nos está marcando que muchos no salieron de esa situación. Él tomó una elección: yo haré esto juntamente con mi familia. Y marca la palabra yo y mi familia serviremos al Señor. Hemos estado viendo que a este Dios le ponen un nombre que se llama Yahvé, Yahweh, Jehová. Y esta ocasión Josué no utiliza este nombre, utiliza la palabra Señor, que nuevamente viene de esta raíz de Eloham o del Elohim, y que también pues puede marcarnos ya lo hemos visto, la escuela o la tradición eloísta. Esto es un Dios diferente a este Dios que habían trazado en la ley, que habían trazado como el Jehová o el Dios o este Dios de los ejércitos. Este Dios que elige Josué es un Dios de libertad, por así llamarlo, ahorita, porque está abriendo un panorama al pueblo de elección, un Dios de libertad, y que le está diciendo, bueno, ahora ustedes tienen esa capacidad, ya han experimentado esta ley, esta imposición, ahora hay que ver, o ahora quiero mostrarles otro tipo de Dios. Pero más adelante lo comentaré. Sí, aquí precisamente se va cumpliendo ese efecto que sucede dentro de la mente, dentro del alma del ser humano. En esa manera en la que al irse desarrollando, que no tiene toda la explicación y todo el conocimiento de los avatares que existen en su desarrollo y su crecimiento, pues obviamente se le tiene que ir cuidando. ¿Para qué? Para que no vaya a ocasionar deterioros. Estamos hablando de un derecho humano que es la salud. En el derecho a la salud, pensando como esta ley de solamente obedecer a Dios, pensamos en un derecho a la salud de que al niño se le tiene que vacunar. Y se le lleva y se le obliga durante los primeros años a que se vacune contra una enfermedad para que no vaya a obtener, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la capacidad del niño es totalmente en ignorancia, entonces tiene que depender de alguien más. Pero en la medida que va creciendo, en la medida, ahí es donde él mismo va a procurar, ¿sí?, qué tipo de salud desea, qué tipo de medicamentos y de atención va a necesitar. Y ahí es donde se entiende que las leyes tienen limitaciones. Si dicen que desde los 40 a los 50 años tienen que hacerse ciertos estudios para que prevenir cierto tipo de daños o de cáncer, pero ya nadie lo obliga. Simplemente usted decide, por su libre voluntad,
si quiere seguir ese tratamiento, ¿no? Hay quien dice, pues yo no quiero y se muere por enfermedades que debieron preverse después de los 40, 50 años. O sea, mentalmente es como se desarrollan las cosas. Llega un momento en que mentalmente el pueblo ya se extiende, el pueblo se sincretiza con otros y ya vacunarlo sobre esa ley de que solamente un Dios y todo, ya no funcionaba. Entonces ellos dicen, yo ya no me conviene, porque ahora ya tenían esposas, ya tenían hijos nacidos en Canaán, y entonces ahí ya la mente tiene que sincretizarse, y esa libertad que da Josué al final, pues entiende que ya no podía él continuar con eso, y abre ese abanico, como se dice, de posibilidades de qué Dios les conviene, a qué Dios les gusta, porque unos tienen mujeres cananeas, mujeres fenicias, ¿sí? de todos ese tipo de pueblos, 7, 8, 10, que en cierto momento cada uno también tenía sus propios dioses. Pero eso es lo rico, eso es lo enriquecedor, porque en el momento en que las culturas empiezan a intercambiar sus modos de vida, su sabiduría y su conocimiento, ¿ah? Es cuando se desarrolla y viene el crecimiento y el desarrollo humano y las civilizaciones que se empiezan a extender. Sí, Juan José Tamayo Acosta, él habla de una antropología pesimista al estar siguiendo conductas, roles, normas que dañaron los derechos humanos en su momento y que muchos lo siguen haciendo en la actualidad. Y por otra parte, dice que él precisamente, en vez de rescatar esa riqueza cultural que cuando se empiezan a juntar, o ese sincretismo, ¿cómo sería entonces el hebreo con una canaanita, la educación, la relación que tuvieron, o sea, esa riqueza que en su momento pudo haber sido y que muchos lo señalaron por querer seguir una ley que en cierta manera pues ya estaba siendo, si no caduca, ya estaba siendo innecesaria para en ese momento que el pueblo estaba creciendo. Entonces se le llama una antropología pesimista y que muchas, claro, desde las religiones se lo habla, siguen haciendo como debe él utiliza como los deberes que siguen haciendo, o sea, porque mi abuelo, mi abuela lo hicieron, es que debe de ser así yo y mis hijos y mis nietos, ¿sí? Había una forma de, en los 80, no sé antes, pero era que los profesores tenían como esa autoridad, muchos profesores y profesoras tenían la autoridad hasta de poder darles unos reglazos al alumno, porque el papá les decía, no, si les tiene que dar, usted déles. Hoy en la actualidad no se permite eso, porque precisamente se comprobó que, bueno, se estaba lastimando y se estaba dañando ciertas áreas del niño. Pero en su momento, pues ahí se les dejaba a los profesores. Y el niño creció, y yo hasta donde se lo vemos como una anécdota y una experiencia. Pero ahora ya no se le dice, porque mi mamá dijo al profesor que lo hiciera, usted también dele, ¿no? Ahora. Ajá. Entonces ya los papás ya empiezan a decir, momento, espera, o sea, no es por ahí la cosa. Yo pienso que así pasa con las cuestiones que a veces tenemos nosotros que ir sanando, de esas cuestiones que obligadamente deberíamos de hacer, o sea, una conducta pesimista que deberíamos de hacer, que estamos muy lejanos al deber, y otras cosas porque eso es lo que se nos dijo, o sea, este Dios o esta religión o este tradicionalismo de esta iglesia o de esta fe. Yo pienso que ahí es donde nosotros tenemos que ir modificando también, ir repensando también nuestras creencias de este Dios, porque en la actualidad otra vez nos estamos limitando a tener convivencia o tener un diálogo interreligioso, porque me enseñaron que yo no, o me dijeron que yo no me tengo que juntar con incrédulos, con
yugos desiguales, y no es por ahí, sino estamos perdiendo la riqueza que existe en esa diversidad cultural y religiosa. Fíjese la manera en que se extrae el exégesis, condiciona a extraer un texto. Y es asombroso cómo después de 3,000, por si algo, 400 años, porque estamos hablando que esto que sucede con Josué según la cronología, estamos hablando de 1433 años, cuando Josué está parado enfrente del pueblo. En esa cronología, pues obviamente años más, años menos, pero ya está despertando aquí una especie de libertad, ¿sí? Está abriendo a la mente de las personas esa posibilidad de creer. Y después, en el pleno siglo XXI, aún todavía hay quien interpreta ese texto con una sola visión, un solo objetivo, que le quitan todo el contexto y todo el contenido tan maravilloso que es esa libertad, solamente se quedan, ¿sí? Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya ven, entonces, ustedes a su casa tienen que mantenerse firmes, porque eso fue lo que dijo Josué. O sea, se enfocan en este pequeño texto que todavía, ¿verdad? Para muchos tenía que ser revitalizado y revivido. Y después de 3,400 años en este tiempo, aún todavía se resiste a morir la ley precisamente de la obligación de solamente servir a Jehová en cuanto al aspecto judío y cristiano. Porque no hay que olvidarnos que venimos de una cultura judeo-cristiana. Y entonces los judíos, en ese concepto de un 60-70%, pero siguen todavía habiendo judíos ortodoxos que siguen en esa situación, ¿sí? Y rechazan cualquier contacto con personas de otras culturas. Y entonces ellos siguen todavía manteniendo la obligación de no mezclarse con culturas y con pueblos de otros dioses, porque van a extraviar a los hombres, van a extraviar a las mujeres, y aún sigue siendo ese sentido. Y entonces aquí nos damos cuenta cómo esa lucha interna de querer sanar el alma, de querer realmente vivir de una manera en libertad y aprender de las culturas, de cómo observaban sus ritos a otros dioses, todo eso, entonces se prohíbe. Y lo que usted menciona, que en algún momento dado se condena esa relación, esas reuniones con otro tipo de creencias, de personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente empiezan a condenar que esa práctica no es de Dios. O sea, el ecumenismo, ¿sí?, es algo contrario a la vida, porque los aparta. Cuando el ecumenismo, poder intercambiar experiencias y todo, es maravilloso. Digo que a veces pues uno tiene que entender eso. Y cuando a mí en la relación y la reunión que tengo con algunos otros líderes, de repente me dicen, tenemos una reunión con los Krishna ahí en su templo. Pues sí voy. Entonces voy y participo en una especie de ecumenismo con ellos en cuanto a esa manera en que ellos adoran, ¿sí?, en que ellos le dan culto a Krishna. Pero eso no me quita nada. ¿Por qué? Porque aprendo de ellos, pero no quiere decir que con eso, que mi mentalidad es tan pequeña y tan reducida que ya me voy a dejar arrastrar. No, hay que tomarte todo y ir modificando y ir cada vez más enriqueciendo nuestra cultura y sobre todo nuestros pensamientos sobre Dios. Nuevamente voy a citar a Juan José Tamayo. Dice: las religiones en general tienden a considerar a los seres humanos, creyentes o no, como seres dependientes de su hacedor o creador y sometidos al plan que la vida providencia tiene sobre la humanidad. Crecen de autonomía a su modo de pensar y actuar toda persona. Antes que ser humano con derechos y deberes, es pecadora ante los ojos de Dios y necesitan redención.
pero antes deben arrepentirse y convertirse. La concepción antropológica de las religiones suele ser pesimista y negativa. Agustín de Hipona, cita a Agustín de Hipona, dice, extrema dicho pesimismo hasta considerar a la humanidad como masa damanata, lo que implica una buena lógica, un fracaso en el plan del Dios creador y salvador. Yo voy a citar esto, hermano Ángel. O sea, es que partimos de que no podemos juntarnos con otras religiones, no podemos seguir este principio de Josué. Hoy ustedes tienen esa elección, escojan ustedes a qué Dios van. Cuando dentro de las religiones todavía estamos con estos principios que han dañado la conciencia del ser humano y no abrirnos precisamente a la riqueza de otras religiones, cuando todavía estamos sometidos a un plan, a un orden que según las religiones se tiene que seguir. Y hablo del sometimiento de una conversión, de un arrepentimiento, del reconocimiento de este Dios al cual hay que rendirle culto absoluto. Y bueno, a veces, antes a mí me daba un poquito de risa, ahora ya no, ver los folletos que dan para evangelizar, los 4 pasos para la salvación, por ejemplo. Y a lo mejor los que nos están escuchando pues conocen más eso. O sea, como el plan A, como una receta de cocina. A, B, C, y así se tiene que hacer. Y si uno le pone otros condimentos a eso, pues ya nos salimos de ese plano, de ese orden. Yo pienso que esta es una carencia que en todas las religiones se ha tenido, o que primero tendríamos que ir sanando estas partes que se nos han impuesto, que se nos han heredado. Y hablo dentro de la fe cristiana, se ha heredado esto y se ha perdido de vista el derecho a creer también. Entonces nos hemos convertido en adversarios de lo que es diferente a lo que nosotros creemos y pensamos, y no nos hemos hermanado con aquellas creencias o con aquellas experiencias o expresiones de fe, mejor dicho. Y como usted dice, no he participado, hay un desconocimiento, y entonces lo que es diferente genera miedo, genera temores. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues entonces despreciamos eso. A lo que Josué, pues no lo despreció. O sea, él está siendo una persona abierta y él toma su posición. Yo haré esto. Ustedes pueden seguir esta divinidad, pueden seguir en esta comunidad, en lo que ustedes quieran, pero ya no está satanizando a ninguna, ni está diciendo para que sigan a este Dios que yo creo tienen que seguir estos pasos. No, ustedes elijan. Ustedes ya tienen esa capacidad por las experiencias vividas. La experiencia en Caná sería como la experiencia en la vida que tenemos. Y creo que muchos ya se han tenido esa experiencia. Y lo que hemos encontrado realmente es una riqueza en esa diversidad religiosa. Hablar de ecumenismo, hablar de interreligiosidad o de multiculturalidad religiosa es hablar de la riqueza y me atrevería a decir de la providencia divina. Claro. Suena un poquito, a lo mejor, risible lo que voy a decir, pero estamos aún todavía en nuestro éxodo. Pero ya no es un éxodo hebreo, no es un éxodo judío, es un éxodo mundial, en el que finalmente el crecimiento y el desarrollo en el pueblo hebreo fue a través de entrar a Canaán, porque ahí fue cuando se empezó a culturizar más. Dejó solamente un pensamiento, ¿no? Dejé solamente una creencia, ya empezó a comunizar con todos los demás. Ese ha sido el camino del desarrollo de la humanidad. En el tiempo de la Reforma, salimos del oscurantismo, damos un paso al éxodo, a salir allá a la libertad, porque solamente había todavía un pensamiento más reducido de entender lo que significaba servir a Dios y creer a Dios, un Dios que exigía dependencia absoluta, que exigía esclavos en lugar de seres humanos. Eso era lo que la Iglesia Católica había establecido. Vienen las reformas y a través precisamente de extenderse, pero no lo hicieron solas,
ese renacimiento que hubo de los estudiosos de los derechos humanos, de que intervenían ya, de las artes, de la cultura, entrando también a eso, porque el oscurantismo no permitía eso. Todavía a Savonarola lo queman precisamente porque él se negaba. Él tenía frases de libertad, es cierto, pero se negaba a que en cierto momento los creyentes aceptaran y entraran en ese desarrollo de lo que era el renacimiento, ¿sí? Y entonces ahí vemos que el renacimiento tiene una parte fundamental y importante para el éxodo de la Reforma, y empieza también a salir, a buscar su libertad, y se extienden en los diferentes movimientos, los calvinistas, los luteranos, los anabaptistas, etcétera, etcétera. Pero hacen exactamente lo mismo que cuando Moisés los saca al desierto y los somete a un estilo y a una manera de esclavitud, les coarta su libertad. Y ahora lo que hacen los diferentes movimientos es crear iglesias históricas y no históricas que aún todavía en el siglo XXI siguen sometiendo, ¿sí?, a las personas a que no estén relacionándose con otros movimientos o otras denominaciones. Entonces ahí nuevamente se crean los cotos, aunque ya más, pero son cientos y miles de asociaciones religiosas, de movimientos, ¿sí?, en los cuales establecen su propia verdad y no permiten que la mente humana entre a esa tercera etapa, que sería el éxodo final, en donde ahora, en este tiempo, si en el éxodo Canaán y todos los pueblos les ayudaron, si en la Reforma, ¿sí?, el Renacimiento les ayudó a salir y seguir buscando su éxodo, ¿cuál es la solución para seguir en nuestro éxodo y seguir superándonos ahora en pleno siglo XXI? La posmodernidad, sí, claro. Y empezar precisamente a seguir con esa insistencia, ¿sí?, en cuanto a la naturaleza humana y el derecho humano de tener esa mente y esos pensamientos libres, y que la obligación empiecen el mismo pueblo, las mismas greyes, a decir, no pueden seguir heredando una obligación. Si yo tengo libertades, y si mi hija se casó con un mormón, pues qué bueno, aunque yo sea cristiano. Y si se casó con una persona, por ejemplo, que cree musulmán, que practique eso, pues qué bueno. Aquí lo importante es que en ese momento se está abriendo ese derecho, ¿sí?, de no heredar una creencia obligada y heredada. Y hace unos años, todo el Medio Oriente, matan, ¿sí?, castigan a las personas que quieren salirse de practicar la religión del Islam. O sea, los apedrean, los lapidan como hace 3.500 años. Eso es lo asombroso de qué tan fuerte es el pensamiento que se mete en las personas, de que después es más difícil, y es a veces hasta una manera de fracaso el que no se les pueda cambiar, o ese pensamiento, ¿sí?, de sanidad, en cuanto a que tienen el derecho de que no se les obligue, de que no se les impongan ni religiones ni creencias, ¿sí?, que vienen de los antepasados, que busque uno su propia creencia, su propia libertad, ¿sí?, y como dice uno, que Dios es el que le está llenando su mente y su corazón y su desarrollo. Sí, y la comunidad misma, porque el problema no está en la diversidad de las religiones o de estas tradiciones, vamos a ponerlo de esa manera, sino la cuestión precisamente de lo que usted comentaba, de obligar a creer en esto de una manera haciendo proselitismo, pensando que esta religión es la única verdadera, santa, perfecta, inmaculada. O sea, estoy hablando desde que cada tradición
Si hablamos desde el cristianismo, los anglicanos, los católicos, los presbiterianos, los calvinistas, los reformados, los luteranos, o sea, cualquiera que sea, pentecostal, mormona, anabautista, menonita, o sea, bautista, cualquiera que sea, tiene su riqueza. O sea, amén de que estén en todas estas iglesias y de que amen su tradición, pero que caigan en ese tradicionalismo, en esa situación donde se están imponiendo, ¿sí?, limitantes para la condenación de las personas. Ahí está el problema. Usted hablaba precisamente en Medio Oriente cómo siguen estas prácticas de lapidar a las personas. En el cristianismo sigue habiendo estas prácticas de lapidación, pero en torno a un lenguaje despectivo. Entonces, yo que soy de esta tradición, diría el líder, el pastor, el cura, es que tú te tienes que casar con una persona de aquí, es que tú tienes que seguir estos principios, tú tienes que usar pantalón, tu mujer, tú tienes que usar velo, tú tienes que... ¿Por qué? Pues porque eso ha sido lo heredado y lo impuesto. Y si tú no sigues con esto, te disciplinan, te castigan, o tú tienes que llegar a pedir perdón públicamente por lo cometido. O sea, hay otra forma de lapidaciones muy, muy fuertes, muy grotescas, que realmente son cosas obligadas, impuestas, y que llevan al sometimiento de la persona. Y nada que ver con la propuesta de Josué, en este caso Josué, que ahorita también hablaré de Jesús, pero Josué en este aspecto, cuando yo hacía mi trabajo personal de reflexionar en torno a este texto, yo ni había visto, pues, hermano Ángel, la última parte, yo en mi casa serviremos al Señor, sino yo había subrayado la primera palabra fue, ustedes elijan a quién sirvan, ¿no? O sea, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Y a mí me llamó mucho la atención esto, porque yo decía, me imaginé a Josué en un púlpito, en un estudio, en una comunidad actual, diciendo, qué bueno que estén aquí, qué bueno que vengan los domingos, pero ahora es importante que ustedes elijan en qué comunidad de fe van a asistir. Y que Josué les ponga todo el árbol de las religiones, ¿sí? O ya sea vivas del mundo o del cristianismo, y que vean las riquezas que existen en cada una de ellas. Nosotros estuvimos dando esos estudios de ecumenismo e hicimos un árbol de todo el cristianismo y vimos por qué se dividían, cuáles eran sus riquezas, pero ¿por qué se dividían? Era por lo absurdo, por las cuestiones impuestas, heredadas, el cómo debe de ser la iglesia. Y se institucionalizaba la iglesia en nuestros estudios de ecumenismo. Y era como se desfragmentaba, entonces se dividía la iglesia, siempre por problemas de ese índole. Pero encontrábamos una riqueza, desde Wesley, desde Savonarola, desde Zwingli, desde Calvino. Bueno, podríamos hablar aquí de muchos, pero yo pienso que se pierde de vista. Y usted lo mencionó al principio, y creo que hay que volverlo a traer para ahora hacer una hermenéutica contextual. Aquí la situación es no poner tanto énfasis, más mi casa y yo serviremos al Señor, como unas palabras románticas de que mi familia tiene que servir a Dios y ahí tiene que estar en la iglesia. Ajá. Sino que cada integrante de esa familia, en nuestro contexto, aún tiene que elegir también para dónde va a ir. Tener la experiencia y el encuentro interreligioso de diferentes culturas. Acabo de escribir ahorita algo acerca de las artes y la cultura como una interpretación de libertad. Poder ir a espacios, a recintos, a lugares y escuchar, ver, sentir, oler, experimentar, eso nos va a llevar a ser más libres y a ver, oír y todas las diferentes expresiones de fe nos va a tener nuestra libertad porque vamos a elegir dónde vamos a estar. Sí, fíjese la forma como se entremezclan todos los asuntos. Y de repente vienen las leyes de reforma aquí en México, cosa que también en algún momento dado muchos discuten y no aprueban porque
Finalmente dicen muchos que se empezó el desorden, que cuando solamente había una fe y una creencia y una sola religión que desde Morelos se estableció, ¿verdad?, que tenía que ser la religión oficial, la católica. Entonces de ahí se empieza a contradecir ese punto, ¿no? Y la Reforma empieza a modificar. Pero estas palabras de Josué, traducidas a nuestro tiempo, no es otra cosa más que crear un Estado laico. Josué estaba creando un gobierno laico, un imperio laico en donde decía, nosotros ya somos dueños y hemos conquistado toda la región de Canaán y seguiremos conquistando hasta el río Éufrates, hasta Tigre, porque cuando David empiezan a conquistar todavía mayor territorio. Pero establece un Estado laico que esas palabras a los estudiosos hebreos dijeron, aquí es donde está un crecimiento y un desarrollo laico en donde debemos tener una nación, ¿sí?, que sigan y crean en lo que ellos quieren. Es una libertad de conciencia. Y el gobierno y el Estado no se debe de meter en establecer una religión oficial, lo que es lo que hacen la mayoría de los musulmanes, una religión oficial y no le pueden cambiar. Y donde llegan empiezan precisamente a imponer y empiezan a transmitir esos conceptos dogmáticos precisamente sobre Alá, ¿sí?, y también sobre su profeta, sobre Mahoma. Que una vez yo le pregunté a otro pastor, ¿ha leído el Corán? Dice, no, pues si con trabajos leo la Biblia. Pues lea el Corán, porque se va a dar cuenta desde un inicio, al igual que en la Biblia, cómo hay citas valiosas e importantes en el mismo Corán. Claro. No todo es agresión, no todo es quitar los derechos humanos, no todo es condenar a los que no practican, sino también es cómo relacionarse con los demás pueblos. Pero se distorsiona cuando los exegetas, ¿sí?, empiezan a decir esto es lo que debe de hacerse. Desde ahí es donde la fuerza de ellos está más en esta situación de influir para manipular las conciencias. Y yo le decía entonces, ahora, ¿cuál es la situación en la que nuestro éxodo va a seguir avanzando y creciendo? ¿Quién nos acompañará en este caminar para que ya estas creencias obligadas y heredadas vayan desapareciendo? Entonces, recordando precisamente que nosotros somos un país, ¿sí?, que en algún momento dado, ¿verdad?, está evolucionando constantemente, al menos para México y para muchos países, está la Constitución. Uh-huh. Y precisamente traía yo este concepto del artículo 24 de la Constitución, porque ese es algo que está mostrando, así como Josué, ¿sí? Entonces pueden seguir a quien quieran. Nosotros como Estado deberemos de vigilar que todos tengan el mismo derecho. Y en este artículo 24 que dice la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dice, el artículo 24 constitucional incorpora el principio de libertad religiosa bajo las disposiciones siguientes: el reconocimiento de que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penado por la ley. B. La prohibición al Congreso para dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. La restricción para que los actos religiosos de culto público se celebren ordinariamente en los templos y los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Este es un principio que es valioso, es oro en la Constitución, pero tiene que llevarse a la práctica, porque aún todavía legisladores que se sientan ya sea en las curules de la Cámara de Diputados o en las curules de la Cámara de Senadores están promoviendo leyes, en algunos casos, sometiendo ese concepto emanado solamente de un pensamiento dogmático de un movimiento religioso, tanto católico, por parte del yunque, ¿sí?, como de repente evangélico, por parte a veces de movimientos
que vienen siendo trascendentes y que están todavía muy ocultos, pero que la mano que mueve todo eso, inmediatamente se sabe que son iglesias históricas, que en algún momento no quieren perder esa capacidad de manipuleo en la nación mexicana. La Constitución de México y la Constitución de los pueblos es parte de esa ayuda que uno tiene como para exigir el respeto. Y más adelante voy a leer no solamente lo que dice la Constitución de México, sino la ONU, ¿sí? La Organización de Naciones Unidas, con respecto ya a una actuación mundial en cuanto a ese mismo respeto. Claro, hermano, y pensando que ahorita estamos abordando desde estas creencias, vamos a llamarlas institucionales, pero también tendríamos que abordar el tema de los pueblos originarios, o sea, esta riqueza que tienen ellos y que muchas veces se pierde de vista por la institucionalización que hay. Y quiero referirme precisamente a toda la riqueza tribal o comunitaria que estos pueblos tienen y pierden de vista muchas organizaciones y muchas veces se pueden expresar despectivamente. Una de las cosas que muchos pueblos originarios tienen precisamente es la preocupación por las personas, o sea, que estén bien, su comunidad tiene que estar bien. Y la riqueza que yo extraigo de esa comunidad, de los pueblos originarios, es pensar en este Jesús. En Marcos 3, quiero leerlo, y dice: entró de nuevo a la sinagoga, estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos lo vigilaban para ver si lo sanaba en sábado, y así acusarlo. Dijo Jesús al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte en medio. Y les preguntó a ellos: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o dar la muerte? Ellos callaban. Entonces los miró indignado, aunque entristecido por la dureza de sus corazones, y dijo al hombre: extiende tu mano. Y el hombre la extendió y su mano quedó sanada. Los fariseos salieron inmediatamente y deliberaron con los herodianos cómo acabar con él. Yo quiero poner este pasaje bíblico de Marcos 3 con lo que comentaba con los pueblos originarios, que ahorita ha habido un gran apoyo para estos pueblos originarios y sus creencias también, porque muchas veces nosotros pensamos que por las normas heredadas o la imposición que tenemos que cumplir, ¿sí? Porque así dice el texto, porque así dice la ley, cosas de esas, tiene que ver, hermano Ángel, precisamente con el control de las masas o de las personas para que ellos no sean libres. Entonces, otra vez, como Jesús, como Josué, pone a la persona al centro de todo, al centro de la sinagoga, al centro de lo más importante que era en ese momento. ¿Qué es más importante? Otra vez una elección: hacer el bien a esta persona o que la persona siga estando lastimada. El tullimiento no es meramente por una área física, el tullimiento también puede ser por una condición meramente emocional. Y así la iglesia, yo pienso que ha estado tullida, o sea, no ha extendido su mano o no ha tenido esa capacidad de elección para extender la mano y ser sana en esta área de la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque está tullida pensando en que, es que el sábado, es que la sinagoga, es que no he cumplido, es que he pecado, es que el diezmo, es que me dijo el pastor, es que me dijo el líder, es que me dijo... Estamos impuestos a lo que nos estén diciendo. Y cuando Jesús dice: extiende tu mano, ¿qué importa que sea en sábado? ¿Qué importa que estemos dentro de la sinagoga? ¿Qué importa? Lo importante es de que tú seas libre, que tú seas sano. Y de esa manera Jesús está dando también, como Josué, como una apertura a la libertad. No está diciendo tienes que creer en esto. Pone al centro al ser humano y le está dando esa libertad para que él pueda tener esa libertad de conciencia, y en esa libertad de conciencia él creer también que es posible ser sano, ser salvo, ser liberado de cualquier atadura que ésta pueda someterle a él mismo.
Es cierto, y además yo agregaría que aparte de que la iglesia está tullida, está ciega. Está ciega. Al hablar de iglesia me refiero a los líderes. Sí, claro. Yo nunca voy a hablar acerca de las congregantes, de que van con esa fe de querer ser sanados en el alma o a lo mejor físicamente. Me refiero a los que manipulan los textos de la Biblia o del Corán o de cualquier otro, los manipulan precisamente para controlar y enfermar las conciencias y enfermar la libertad y la voluntad libre del ser humano. A esos son a los que me refiero, los que tienen ese poder. Pero hay un dicho que dice, ¿qué es mejor? ¿Un ignorante o un sabio sin criterio? Es más peligroso que haya gente que dice estudio, yo soy teólogo, yo soy esto, pero no tiene criterio para, como se dice, para poner en el centro de todo, en el centro de importancia al ser humano. Ponen como centro principal a Dios, a un Dios en cierto momento y una necesidad inmanente que necesitamos, ¿sí? Pero si ese Dios o ese pensamiento, ese culto y esa práctica le quita uno de los derechos, tan solo uno, dice Cristo, ni una sola coma, ni una sola punto de esta ley se va a dejar de cumplir. No voy a permitir que le quiten, ¿sí? Refiriéndose precisamente a que la ley en algún momento dado estaba en cierto momento siendo sustituida, porque no es lo mismo la ley de Dios que la ley de Moisés. Y cuando Cristo habla de la ley de Dios, es muy diferente a la ley de Moisés. Cuando dice ni una jota ni una tilde se le quitará a la ley de Dios, qué maravilloso es, porque él defiende precisamente esa defensa que el ser humano tenía y que las leyes, los artículos de las leyes judías les prohibían que fueran sanados, que hicieran esto, que hicieran aquello. Entonces dijo, ¿el hombre fue hecho para la ley o la ley fue hecha para el hombre? Y hasta la fecha podríamos decir, y me enfoco de una manera directa, aunque también por eso me critican, ¿las iglesias, las congregaciones fueron hechas para el hombre o el hombre para las iglesias y las congregaciones? La meditación es, si el hombre realmente fue hecho para ellas, pues se van a manipular y lo van a seguir haciendo, porque dicen el hombre, ¿sí? Es para nosotros, somos dueños de las conciencias, ¿sí? De todos los jerarcas, de todos los guías religiosos, tienen ese pensamiento, los hombres son hechos, ¿sí? Para las iglesias, para nosotros, están hechos, porque Dios así nos los puso, ¿sí? En cambio Cristo decía, ¿sí? La ley es hecha para el hombre, las iglesias, sus enseñanzas son hechas para el hombre. Si yo escucho, entiendo a un ministro que tiene palabra y que en cierto momento va a ayudar a una persona a reflexionar sobre su conducta en la cual está trayendo problemas, su condición baja espiritual, entonces la iglesia está siendo útil. La iglesia es creada precisamente para que el hombre se beneficie de ellas. Y como la ley, si no sirve, se desecha, una iglesia que no cumple con su función, ¿sí?, de integración, de libertad a los derechos humanos, es una iglesia que debe ser desechada. Y debe de ser desechada no por la autoridad, porque entonces estaría violando el Estado laico. Debe de ser desechada por los mismos congregantes, que se tienen que dar cuenta que les están quitando su derecho humano y que los están enfermando con costumbres, con tradiciones, sí, con creencias obligadas. Y en este sentido uno se da cuenta que tanto puede enfermar. Un caso más reciente de que está siendo un escándalo aquí en México, ¿sí?, las terapias de reconversión. Y entonces de repente se corre el rumor de que en la Cámara de Diputados hay diputados que empiezan a atentar contra los derechos de Dios y contra lo que está establecido en la Biblia, ¿sí? Prohibiéndole a los pastores, a los psicólogos y a los padres de familia
que no reconviertan a sus hijos. ¿Por qué? Porque dice una creencia de que los hombres no pueden ser de otra naturaleza diferente entre hombre y mujer. Y que si hay una conducta, en algún momento dado, el hijo de una familia crece, ¿sí?, con esa otra preferencia sexual hacia los hombres o hacia las mujeres nada más, entonces necesita terapias de reconversión, necesita entonces que se le obligue, ¿sí?, a que no debe de practicar la homosexualidad. Y ahí es donde empiezan los abusos. Y ahí es donde los padres, los sacerdotes, los psicólogos, utilizando esa creencia obligada, ¿sí?, de que Dios creó al hombre, ¿sí?, varón y hembra, y que solamente así se forma la unión matrimonial, ese concepto dogmático, ese concepto enfermizo, ¿sí?, que quieren seguir manteniendo, y precisamente han arriesgado la vida de muchos jóvenes, de muchas personas que tienen esa preferencia por el mismo sexo, pero esta obligación de que tiene que someterse porque o son católicos o son cristianos, ¿sí? Hasta dice uno, es que yo soy cristiano reformado, pero sigues todavía practicando, ¿sí?, una creencia y transmitiendo eso. Ese tipo de cosas, cómo se transmite la enfermedad y cuánto daño ocasiona el que pastores, sacerdotes ya religiosos estén enfermos. Ellos principalmente o están enfermos o lo hacen de una manera encubierta y manipuladora. Sí, hoy apareció en las noticias donde el obispo de Michoacán, si no mal recuerdo, hace la declaración que es más grave cometer aborto, hacer aborto, que la violación a los infantes, para poder justificar toda la mirada que se está teniendo a la pederastía. Y o sea, otra vez la imposición de un hombre para con mujeres que pueden elegir en su cuerpo, o sea, tener la libertad desde su cuerpo. Las reprimen, las violentan para decir no, la obligación tuya es esto, no puedes abortar, ¿no? Entonces es esta cuestión nuevamente impuesta y que se ha venido heredando por siglos. Y hablar del aborto, primeramente tendremos que hablar de la libertad, otra vez poner a la mujer al centro y que ella pueda hablar y extender la mano y decir qué hacer con su propia vida, ¿sí?, con su propia libertad, y no estarla reprimiendo y obligarla a que haga lo que los líderes están diciendo que tiene que hacer. Sí tenemos que ser libres, tenemos que ser sanos de esta patología impuesta, de estas obligaciones heredadas, y yo sigo mirando a este Jesús, poner al centro de cualquier ley, de cualquier institución, de cualquier lugar, al ser humano. No la creencia, no la doctrina, no la divinidad, no, a la persona, al ser humano. Y mirar sus libertades, y mirar su salud, y mirar su independencia, y mirar también su conciencia, y mirar todo eso, y aprender de ella, y ver la riqueza que existe, pero también respetar y tolerar sus prácticas y acciones en torno a las libertades. Porque si esta mujer decide abortar, o lo que se llama la interrupción del embarazo, nosotros tenemos que respetar y, al contrario, poder apoyar esta iniciativa libre de esta mujer. La iglesia tiene que pasar de la institucionalización, y hablo de cualquier iglesia, a la vida comunitaria, a podernos mirar como seres humanos libres y no esclavizarnos entre nosotros mismos. Y yo también ser sano, yo también elegir, ¿sí?, ser sano de esas ataduras que me están atando, esas ataduras que me impusieron estos mismos líderes, estas creencias, estas doctrinas, que en su momento, porque yo lo hice, ¿sí?, yo repetí conductas y patrones, ¿sí?, que a mí me enseñaron, que yo creí también, y yo lastimé a personas, pero yo elegí, ¿sí?, yo miré la riqueza después de cada tradición, de cada cultura, de cada religión,
Y ahora a ellos les puedo decir hermanas, hermanos. Y aquellos que hemos tenido diálogos interreligiosos nos hemos dicho hermanos, hermanas. Nos hemos hermanado más, no hay ningún problema, al contrario, nos hemos enriquecido mutuamente. Aunque después muchos, aquí como en la escritura, como dice, algunos fariseos y herodianos salieron a deliberar cómo acabar con Jesús, porque muchos quieren acabar con este principio de derechos humanos. Entonces, bueno, pues aunque digan, uno toma elección preferencial por el ser humano. Claro. Retomo nuevamente el concepto de la de quienes siempre nos acompañan o quienes nos han acompañado al hombre en su éxodo, que habla acerca de la Constitución. Y una Constitución, digamos que es el ejemplo, es el modelo de una familia. Y en ese concepto de la familia, entonces, para que la familia haya un respeto y un orden, y una familia que en algún momento también sea laica, pues debe de permitir esas libertades. En una familia multifuncional, pues le aseguro que hay gays, con el respeto que ese nombre a veces también lo discriminan mucho. Hay familias compuestas de eso. Hay familias que no todos son cristianos. Hay unos que son ateos, no creen en Dios, son librepensadores. O hay católicos, o hay testigos de Jehová. Esa es una familia modelo que permiten los padres decir, porque mi hijo, cuando era chico, pues yo le mostraba y le guiaba, pero hoy él tiene que decidir qué le interesa, qué crea, qué le conviene para su desarrollo. ¿Sí? Todas las religiones deben de estar al servicio, como dice, el centro principal debe ser el ser humano. Todas las religiones, todas las constituciones, todo lo que se haga en la ley debe de servir precisamente para la dignidad, el desarrollo, el logro de ese crecimiento del ser humano. Y entonces, hablando precisamente de cómo se ha extendido, aunque desde mi punto de vista tibiamente, porque todavía las Naciones Unidas permiten que países que aún están alineados con ella todavía hagan este tipo de abusos y atenten contra los derechos de sus ciudadanos. Y en el artículo 18 de lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. O sea, ahora las Naciones Unidas, que para mí, desde mi punto de vista, vienen como ese acompañamiento de entrar también a un lugar en donde ese tipo de pueblos iban a respaldar, a abrirle los ojos al pueblo de Israel. En la Reforma, humanistas como Giordano Bruno, como otros que en cierto momento empiezan a hablar con los reformadores y les empiezan a inyectar esa necesidad. En Suiza, ¿sí? En Noruega, en donde se gesta principalmente esa reforma, pero de una manera más humanista y más libre que en los otros países como Alemania, como Francia, como España, en donde siglos después todavía estaban sometiendo y quitándole los derechos, no solamente a los nacionales de España, sino a los pueblos conquistados y las colonias. Por eso México hereda precisamente todavía esas costumbres que España en ese tiempo importaba, pero de una manera perversa. Quitar todo eso es precisamente un signo de interrogación. Y es lo que en algún momento dado el presidente López Obrador se está refiriendo. Los simples dicen,
Pues ¿cómo le va a pedir perdón en España a Francia, a México? ¿Cómo le va a pedir? O sea, está mal pedirle eso. Pero Obrador lo está viendo en cuanto al daño de la conciencia, la enfermedad que se quedó, ¿sí? Sabemos que todo el que conquista, pues, hace lo que quiere, pero cuando usted sabe que le ocasionó un daño por su acción o por su omisión a una persona y se le va a quedar por años precisamente, y a lo mejor la hereda, claro que es un derecho natural de decir, pido disculpas y pido perdón por la manera en que se llegó a esto, se les enseñó y se les conquistó, dejando una enfermedad obligada y heredada hasta este tiempo que está todavía reproduciendo daño, está todavía produciendo dolor en las mentes, no solamente del pueblo de México, sino de Latinoamérica. Así que las Naciones Unidas juegan un papel muy importante, y cada constitución. Y la Constitución mexicana en papel no sirve para nada, se tiene que llevar a la práctica. Y eso le corresponde precisamente a la Secretaría de Gobernación, estableciendo en estos reglamentos y leyes de asociación de culto público, estableciendo puntualmente, ¿sí?, sobre qué va a estar vigilando, sin alterar el Estado laico. Pero en el momento en que dice, estás violando un derecho humano y por eso te voy a vigilar. Y no importa que seamos un Estado laico, pero también cuidamos la salud, ¿sí? Cuidamos el derecho humano. Y si tú estás violentando un derecho humano, poniendo primero tu condición, tu doctrina religiosa, te quito el registro. Qué interesante, pero es cuando ya lleguen a un momento en el que se pongan en este momento como una persona que está cumpliendo y que está haciendo que se cumplan esas leyes. Si siguen siendo tibios y timoratos, como en estos casos, y si la ONU todavía con sus representantes en todos los países siguen siendo también tibios y timoratos, viendo cómo lapidan, viendo cómo matan, viendo cómo les están ocasionando tanto daño sobre pretexto de que eso es lo que dice su libro religioso, pues la ONU tiene que actuar. A veces ocasiona restricciones y cierre de comercio en algunos países por otros conceptos que por el derecho humano. Sí. Bueno, vamos a cerrar, hermano Ángel, con nuestros últimos comentarios. Pues se ha pasado rápido este tema. Así es de que ha sido realmente muy, muy interesante. Y bueno, pues vamos a ir cerrando, hermano Ángel, con nuestros últimos comentarios. Y yo quiero citar nuevamente a Jesús en Mateo 15. Entonces unos fariseos y letrados de Jerusalén se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los mayores? Pues no se lavan las manos antes de comer. Y le respondió Jesús, ¿y qué ustedes quebrantan el precepto de Dios en nombre de su tradición? Pues Dios mandó, sustenta a tu padre y a tu madre, y el que abandona a su padre y a su madre debe ser condenado a muerte. Ustedes en cambio dicen, si uno comunica a su padre y a su madre que los bienes que tenían para ayudarlos han sido ofrecidos al templo, queda libre de obligación de sustentarlos. Y así en el nombre de la tradición ustedes invalidan el precepto de Dios, hipócritas. Qué bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, pues la doctrina que enseñan son preceptos meramente vanos. Y con esto yo voy terminando, porque la invitación nuevamente no es seguir una tradición que sea inútil y caduca y que lastime a las personas, sino que tiene que ser esta doctrina y esta práctica para terminar este círculo hermenéutico con el ser humano ahí, en el centro del corazón de esta hermenéutica. Yo también quiero cerrar con una reflexión que pongo en unas notas sobre este tema. Dice, es cierto, una de las principales reglas de la libertad de creencia es permitir
que cada país en el mundo escoja su doctrina religiosa, siempre y cuando no viole las garantías individuales y de derechos humanos universales, pues ninguna religión en el mundo tiene permitido estar por encima de los 30 artículos de la ONU, que sin importar cuántos siglos tenga esa religión, o si proviene de Dios, o del diablo, nunca más debiera aceptarse tal aberración. Pakistán es uno de los países más intolerantes con su población, pues les imponen las enseñanzas del Corán de una manera fanática y fundamentalista, práctica común en el Islam. No con esto eximo de tales prácticas otras religiones o disciplinas en el mundo, como la judía, la católica y la cristiana, pues en realidad ninguna queda exenta de obligar mediante métodos de amenaza o castigos su aprendizaje y adopción, siendo estas 4 las que agrupan un 70% de la población mundial. Nos muestra el nivel de la pobreza mental y de conciencia en los hombres y las mujeres que venden su vida, su libertad, su dignidad por la influencia de creencias, tradiciones y religión de sus antepasados. Bueno, pues nos despedimos. Esperamos sus comentarios, sus reflexiones también, y recordando que este es un espacio abierto e incluyente. Así es. Hasta luego, pásenla bien. Nos vemos, nos escribimos y nos oímos la próxima semana. Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos.